Existen grandes ciudades en el mundo que se crearon a partir de que sus fundadores tuvieron que establecerse allí por ser expulsados de su ciudad de origen, o bien porque grupos de personas decidieron establecerse por culpa de la persecución, intolerancia o motivos de odio. En este video te mostraré algunas de las ciudades con las historias de pionerismo más famosas, por lo cual te invito a que te quedes a ver hasta el final este video que de seguro te sorprenderá. Número 4. La ciudad menonita en Cuauhtémoc, Chihuahua. Los menonitas son un grupo étnico-religioso cuyo origen se remonta al año de 1525. Su líder y fundador fue Menno Simons, quien murió en el año 1561, quien fue catalogado entre los grandes reformistas y protestantes de la época. Este grupo se originó en Holanda y Bélgica. Con el tiempo, tuvieron que ir migrando de ciudad en ciudad por irreconciliables políticas de Estado que les provocaba la expulsión y persecución. De los Países Bajos, los menonitas se desplazaron en un primer momento en el siglo XVI hacia Prusia, es decir, la actual Alemania. A finales del siglo XVIII tomaron camino hacia Rusia para después, en la segunda mitad del siglo XIX, emigraron por el estrecho de Bering hacia Manitoba en Canadá y posteriormente más al sur de los Estados Unidos. Sin embargo, en ninguna ciudad de los Estados Unidos pudieron establecerse por mucho tiempo debido a los prejuicios e intolerancia religiosa. No fue hasta que llegaron a México en el año de 1922, donde el gobierno de Álvaro Obregón los aceptó a cambio de que compraran grandes extensiones de tierra en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Finalmente, los menonitas pudieron establecerse en el que, probablemente, en su tiempo, era uno de los países más tolerantes del mundo. Y hasta la fecha, la comunidad menonita vive activa y tranquila en México. 3. La ciudad de Jerusalén, Israel y Palestina. Se estima que esta gran ciudad se originó aproximadamente hace 3000 años, por israelitas que huyeron de Egipto tras 430 años de esclavitud. Estos israelitas fueron liberados por Moisés, profeta de Dios, quien envió plagas a Egipto para convencer al faraón Ramsés II de liberar al pueblo de Israel cautivo. Desde su liberación, el Mar Rojo se abrió para su paso y escape y se cerró cuando los egipcios lo seguían en persecución. Tras una travesía de 40 años por el desierto, llegaron a una zona a la que llamaron la Tierra Prometida. Se le llama así porque, según las escrituras sagradas, esas tierras le fueron prometidas a Abraham, su ancestro, para que fueran ocupadas por su descendencia. Cuando llegaron allí, se habían establecido otras comunidades como los cananeos o los del pueblo de Canaán, y después de intensas guerras, los israelitas ocuparon la región que hoy se conoce como Israel y parte de Palestina. Después, edificaron la gran ciudad de Jerusalén, en ese entonces llamada solo como Salem, como se describe en el libro del Génesis, capítulo 14. Número 2. Ismaelilia, Egipto. Muchos conocemos la historia del segundo hijo de Abraham y Sara, Isaac, cuyo hijo Jacob, que le fue cambiado el nombre a Israel, y cómo su nación proliferó en la tierra prometida. Pero pocos conocemos la historia del primer hijo de Abraham, Ismael, hijo de la sirviente de Abraham cuyo nombre era Agar. La historia es esta. Abraham era esposo de Sara. Sin embargo, Sara era estéril y de edad avanzada, por lo cual era difícil que tuvieran un hijo. Por lo que Sara le propuso a Abraham que tuviese un hijo con Agar, una de sus siervas, y así fue. Abraham y Agar concebieron a Ismael. Algunos años después sucedió el milagro. Abraham pudo tener un hijo con Sara, su esposa. Con el tiempo, ambos niños crecieron, pero las diferencias entre las madres aumentaron. Sara, sintiendo celos de Agar, le pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo Ismael al desierto. Abraham, después de preguntar a Dios, recibió una revelación de que debía expulsarlos al desierto, ya que tenía grandes planes para Ismael.
Al ser expulsados, Agar e Isaac al desierto y vagar por muchos años, llegaron a Egipto. Ismael creció en Egipto y nunca abandonó la creencia en el Dios de su padre Abraham, a pesar de que la religión egipcia era muy distinta. En su adultez, muere Agar, la madre de Ismael, y contrae matrimonio con una mujer egipcia. Después, el Dios de Abraham les manda abandonar Egipto nuevamente para establecer una ciudad en el desierto. Es allí cuando Ismael, junto con un grupo de seguidores, establecen la ciudad de Ismaililia, situada en la ribera norte del Canal de Suez. Ismael tuvo 12 hijos, cada uno de ellos llegó a ser príncipe y 17 personajes de su descendencia llegaron a ser reyes y fundaron la gran ciudad de la Meca. También de su descendencia nació el profeta Mahoma, que unificó el Islam y creó el Corán. Asimismo, Ismailia ha sobrevivido hasta nuestros días, convirtiéndose en uno de los mercados más grandes y extensos de todo Egipto. Número 1. Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La historia de la fundación de la ciudad de Salt Lake es una de las más, si no la más memorable del pionerismo norteamericano. De hecho, la hazaña se festeja cada 24 de julio como un día festivo en Estados Unidos al conmemorarse el Día de los Pioneros. Desde su fundación, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días habían sido acosados, perseguidos y hostigados por populachos de personas organizadas por pobladores de distintas ciudades en Estados Unidos, gobiernos e iglesias opositoras que veían al movimiento santo de los últimos días como una amenaza por su rápido progreso y numerosa membresía. Esos populachos apodaron al movimiento como mormonismo, lanzando campañas de odio contra el movimiento e incitaban en cada ciudad donde se establecían campañas de mentiras y desprestigio para que los pobladores terminaran expulsándolos de sus condados. Uno de los populachos mató al entonces profeta José Smith y obligó al resto de las comunidades a salir expulsada una vez más, pero ahora robándoles sus pertenencias. Muchos miembros de la iglesia eran asesinados y agredidos continuamente. Debido a la persecución e intolerancia que se vivía en Estados Unidos, el movimiento optó por establecerse en México. En ese entonces, México aún no perdía la mitad de su territorio, por lo cual, la caravana de miembros realizó un éxodo de más de 3,000 kilómetros en carromatos empujados por caballos, bueyes y personas, y trasladando incluso ancianos, mujeres y niños, hasta llegar al Valle del Lago Salado, en el que ahora es el estado de Utah. En ese entonces, Utah estaba asolado y desértico. Técnicamente, no había ninguna ciudad cercana más que una comunidad de indios llamada Utes. El profeta en ese entonces, llamado Brigham Young, escogió el lugar donde se edificaría la ciudad, y esta, desde sus comienzos, fue perfectamente trazada y planificada. En el corazón de la ciudad se encuentra un templo que tardó más de 40 años en edificarse. Ahora es símbolo de la iglesia a nivel mundial. Después de que el territorio fuese anexado a Estados Unidos, el presidente James Buchanan, basado en falsos informes de sedición y traición, envió al ejército estadounidense a mitigar la supuesta insurrección y a sustituir a Brigham Young como gobernante. Sin embargo, cuando los generales del ejército llegaron a la ciudad, se percataron que todos los informes que recibieron eran mentiras y se regresaron a informar la verdad al presidente estadounidense. Posteriormente, la iglesia y la ciudad recibieron acreditación gubernamental para dirigirse en sus propios asuntos políticos y cívicos. Asimismo, el movimiento santo de los últimos días pobló y edificó ciudades prácticamente en todo el estado de Utah. Soy Benny Rentería, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos. Si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Hasta luego.